esta primera clase vamos a estar viendo una breve introducción a funciones escalares y vectoriales. Lo que vamos a ver es qué son, definición, concepto del dominio y de imagen. Comencemos entonces con funciones escalares de varias variables. En general, cuando estamos estudiando fenómenos del mundo real, es usual que una cantidad dependa de más de una variable. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del servicio meteorológico, solemos querer calcular la sensación térmica, el índice de sensación térmica. Este índice lo podemos denotar con una I, pero este índice depende de dos condiciones. Por ejemplo, la velocidad del viento, vamos a llamarla V, y depende también de la temperatura. Entonces, que llamemos T. Podemos decir que la sensación térmica es una función I que depende de parámetros B, punto y coma, T. Y es algo muy común de encontrarnos en la vida cotidiana. Pero entonces, en líneas generales, vamos a estudiar los conceptos que vimos en análisis 1, solo que extendiéndolos ahora a más de una variable. Vamos con nuestra primera definición. Decimos que una función real f de n variables es una regla que asigna a cada n upla de números reales, n upla, ¿a qué me refiero? Una cantidad n de números reales, x1, x2, x3, etc., un único número real, es decir, f de esos números, evaluar mi función en esos números. Ejemplo, vamos con dos variables para hacerlo más concreto. Una función real f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado, y podemos llamar xy o x1 y x2, es lo mismo, un único número real. Es decir, f de xy. Entonces yo puedo tener varias variables, el ejemplo de dos variables, y una vez que evalúo mi función en estas variables, me devuelve, y esto es importante, un único número real. El dominio de una función de dos variables, en este caso, dominio de f, es un subconjunto de R2, en el cual va a estar definida mi función. Es decir, que el dominio de una función de dos variables se representa como una región del plano y la imagen de f es un subconjunto en realidad de los reales formado por los valores que toma la función f. Entonces repito esto que es importante. Toma una función dos variables, ¿sí? Un subconjunto de R2 y devuelve, ¿sí? Un número, algo en R. Esto es muy importante. Vamos a escribirlo mejor. Para xy, para todo xy que esté en el dominio de f, solemos escribir a la función que depende de xy, la solemos escribir como z. Y acá, esto es importante porque queda explícitamente definido que z es el valor que toma la función f al evaluarla en xy. En el punto xy. Importante, estas variables x e y se llaman variables independientes. No dependen de nada. Mientras que z es una variable dependiente, porque depende de cuánto valgan x e y. Vamos a ver con un ejemplo. Veamos cuál es el dominio y la imagen de la función nula, o sea, la función que toma valores de xy y me devuelve siempre 0. En este caso, x e y pueden valer lo que quieran, pueden valer cualquier cosa. Entonces, yo puedo decir que esta función está definida para todo xy en R2.
¿sí? Esta notación que escribí acá significa para todo valor de x y en R2. Es decir, cualquier valor, ¿sí? Que tenga x y que tenga y. Cualquier valor pueden tomar x e y. Pero entonces podemos decir que el dominio es R2, ¿sí? Porque x e y pueden tomar cualquier valor. Pero, ¿la imagen cuál es? No importa qué valor tomen x e y, no importa qué valor tomen x e y, el resultado siempre me va a dar 0. Siempre. Entonces podemos decir que la imagen es el 0, el conjunto 0. Repito, no importa qué valores tomen la x y la y, al evaluar mi función en esos números, en ese punto, el resultado siempre va a ser 0. Vamos con un ejemplo un poco diferente. ¿Qué pasa cuando tenemos la función de dos variables f de xy igual a la raíz de y menos x cuadrado? Bueno, en este caso, uno podría decir, bueno, lo mismo, x e y pueden tomar cualquier valor, pero eso sería incorrecto. ¿Por qué? Ejemplo, si la y vale 1 y la x vale 2, me queda 1 menos 4, me queda la raíz de menos 3 y no tiene sentido. Raíz de números negativos no vimos todavía y no me devuelve un número real. Entonces, el dominio de esta función, bueno, el dominio van a ser los valores de x e y para los cuales mi función está definida. Y acá podemos remontarnos a análisis 1. Y teníamos que pensar, si mi función fuese, por ejemplo, raíz de w o raíz de z, no importa. ¿Qué valores puede tomar w para que la función esté definida? Bueno, lo que sabíamos era que si teníamos la raíz de algo, este algo adentro sí o sí tenía que ser mayor o igual a 0 para que el resultado que me dé sea un número real, porque la raíz de algo negativo no me devuelve un valor real. Entonces, sí o sí, lo que tiene que pasar es que y menos x cuadrado, que es lo que tengo yo dentro de la raíz, me dé mayor o igual a 0. Entonces, lo que yo puedo decir es que si y menos x cuadrado es mayor o igual a 0, puedo despejar una variable. Esto quiere decir que y tiene que ser sí o sí mayor a x cuadrado. ¿Sí? Sumo a ambos lados x cuadrado, o entre comillas paso esa x cuadrado que está restando, la paso sumando para el otro lado. Entonces, si la y tiene que cumplir sí o sí que sea mayor o igual a x cuadrado, puedo afirmar entonces que el dominio son, vamos a escribirlo como un conjunto, todos los valores de x y en R2, tal que, esta línea significa tal que cumplen que, lo que acabamos de averiguar, y sea mayor o igual a x cuadrado. Entonces el dominio son todos los x y en R2, no importa qué valores de x y sean, mientras cumplan que la y sea mayor o igual al x cuadrado. Pero ahora nos falta hallar la imagen. En el plano coordenado, ¿viste? X, Y, este conjunto corresponden a los puntos de la parábola y igual a x cuadrado y todos los puntos por encima de esta. ¿Por qué? A ver, si esto valdría para los y mayores o iguales a x cuadrado, vamos a hacer un dibujito. Yo tengo x cuadrado y esto valdría para todos los y mayores o igual a esto. Si esto es x cuadrado, y sé que esto es el eje x y esto es el eje y, los y mayores o iguales a x cuadrado son los que son iguales o más grandes que la parábola que acabo de dibujar. Todo por arriba. Entonces, vamos a ver. Por otro lado, ¿sí? También podemos decir que a partir de la expresión de f, que es raíz de y menos x cuadrado,
podríamos deducir que esta función nunca toma valores negativos, ¿no? Raíz de algo nunca me va a dar negativo. Raíz de un número siempre me va a devolver algo positivo. Pero puede valer 0, ¿no? Raíz de 0 es 0, entonces sí, el 0 me puede devolver. Entonces podemos decir que en la imagen, veamos el dibujo. Esto lo podemos interpretar a partir de la función o a partir del dibujo. Desde el dibujo, veamos qué valores me devuelve. ¿Qué valores me devuelve esto? Bueno, me devuelve valores que sean más grandes que el 0, del 0 para arriba, ¿no? O sea, desde el 0, que puede tomar este valor, porque raíz de un número es 0, en particular el 0, raíz de 0 es 0, hasta más infinito. Me devuelve valores desde el 0 hasta más infinito. Y lo podemos ver también desde nuestra función. Fijémonos que siempre el valor más chico que me va a devolver es el 0, que está incluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el 0, que raíz de 0 es 0. Y nos va a devolver valores más grandes que 0. Pero nunca, nunca, nunca me va a devolver número negativo. Pasemos a un tercer ejemplo. ¿Qué pasa con la función constante f de xy igual a c? ¿Sí? C es una constante fija. De vuelta, esta función, caso diferente al anterior, no depende de ningún x e y. Entonces, x e y tranquilamente pueden valer, o sea, pueden tomar cualquier valor. Entonces el dominio va a ser R2, ¿sí? R2, ¿por qué? Porque tengo dos coordenadas, y x e y pueden valer cualquier número en los reales. ¿Y cuál es la imagen? Bueno, veamos un grafiquito. No importa qué valores tomen x y tome y, esto siempre me va a devolver una constante c. Una constante c. No importa qué valor tome x y tome y, esto siempre me va a devolver una constante c. Entonces, el conjunto del dominio, que es el conjunto desde donde sale mi función, son los valores que toma, es decir, cualquier número en los reales, R2. Y la imagen es el conjunto de llegada, es el valor que me devuelve. Y en este caso, el valor en los reales que me está devolviendo es C. ¿Sí? Recordemos la definición de imagen, es un valor, o en realidad o varios, pero es valor en los reales, no en R2, no en R3. Es en los reales, un intervalo, puede ser un conjunto vacío, puede ser una constante, pero en R. Última definición antes de pasar a funciones vectoriales, es que una función de la forma ax más bi más una constante, la vamos a llamar función lineal. ¿Sí? Va a ser la nueva función lineal que teníamos en el análisis 1, pero ahora en varias constantes. Y si ya tenemos una función de ax cuadrado más bi cuadrado, por ejemplo esta, más cxy más d, con a, b y c son los coeficientes, ¿sí? Los números que acompañan a cada variable, vamos a denominar la función polinomial. De dos variables en este caso, porque tenemos x y tenemos y. Y en este caso es una función cuadrática. El mayor grado que tenemos nosotros es el grado 2, ¿sí? Al cuadrado. Entonces es una función cuadrática. Pasemos ahora a funciones vectoriales. Definición. Una función vectorial es una función que agarra un número real, transforma un número real en un vector. Simple. Yo voy a tomar, es diferente a la escalar en qué sentido. Yo tomaba números reales y devolvía antes algo en los reales. Ahora no, ahora tomo números reales y devuelvo un vector. Importante. Ejemplo, las funciones de las funciones vectoriales que van, por ejemplo, de un número. Esto significa tomo un número y devuelvo un vector. R3 son 3 coordenadas. Antes, por ejemplo, cuando teníamos x e y el dominio era R2, eran porque eran 2 coordenadas. Ahora tendremos 3 coordenadas. Estaría definida como f con variable t de x de t, y de t, z de t. Importante hacer diferencia con lo que veníamos viendo. T va a ser la variable que tomo
¿sí? El número real que yo tomo, t, va a ser en los reales. Es lo que yo estoy tomando. Vamos a marcar esto. Estoy tomando algo en los reales. Y me devuelve un x evaluado en t, un y evaluado en t y un z evaluado en t. Donde x, y y z son funciones, se llaman funciones componentes de variable real y en este caso de parámetro t. Hay que marcar una diferencia, y esto ustedes lo pueden escribir como quieran, pero si confunde x, y y z, que se llamen así las funciones, le pueden poner otro nombre, eso no hay problema, porque suele confundirse x, y z con las variables que solemos usar en función escalar. Entonces, t va a ser la variable en R y me va a devolver un vector, en este ejemplo particular, de 3 coordenadas. Por eso pertenece a R3. Y me volvió un vector de 2 coordenadas, pertenece a R2. Vector de n coordenadas a Rn. Detallito acá, que la función vectorial se puede encontrar representada como f de t y una flechita arriba. O sea, acá faltó una flechita. Ahí está. También sí las podemos encontrar representadas de la siguiente manera. Y veamos un ejemplo. Una f que va de R a R3, ¿qué significa esto? Toma un real y te va a devolver un vector de 3 coordenadas, tal que f de t es igual. Y ahora, voy a escribir otra forma de representarlo, pero después les voy a decir cómo pasar de esta forma a la convencional que acabo de explicar. Esto puede estar representado como 2 menos 3t por i, es una flechita, más 2t j, más menos 1 más t por k. Bien, esta es una forma de representarlo, pero ¿qué significa? Significa que en la primera coordenada voy a tener 2 menos 3t, punto y coma. En la segunda coordenada voy a tener 2t, punto y coma. En la tercera coordenada voy a tener menos 1 más t. Depende del autor, depende del libro, puede estar representado de varias maneras. 2 menos 3t, 2t menos 1 más t. Bien, nosotros vamos a usar la segunda forma, la que expliqué al principio en realidad, la que va a estar representada como un vector de 3 coordenadas. Detalle y observación. F es continua, derivable o integrable, es decir, tiene derivada, tiene integral continua, si X, Y y Z, es decir, los 3 vectores, perdón, las 3 coordenadas de mi vector imagen, lo son. Entonces, habíamos llamado, este va a ser X de T, esto era Y de T y esto Z de T. Entonces, mi función va a ser continua si estas 3 coordenadas son continuas. Si mis funciones X, Y y Z son continuas. Acá borré sin querer menos 1. El dominio acá es un poquito diferente. El dominio de una función vectorial está dado por la intersección de los dominios de cada una de las funciones componentes. ¿Qué quiere decir esto? Y prestemos atención acá. Si mi función tiene componentes f1, f2, bla, 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 fn, entonces el dominio de mi función va a ser el dominio de f1, intersección, el dominio de f2, intersección, bla, 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 hasta llegar al dominio de fn. Veamos el caso particular. Hallemos el dominio de la función que tiene como primera coordenada f1 de t. Segunda coordenada, f2 de t. Y tercera coordenada, f3 de t. Vamos primero a hallar el dominio de cada una de estas funciones componentes. Y después a buscar la intersección. Entonces, vamos con el primero. Dominio de f1. El dominio de f1, que la función f1 es seno de algo, el dominio es todos los reales. Porque si recordamos la función trigonométrica, no importa qué valor tome t, esto siempre me va a devolver otro número.
seno de 1, seno de pi, seno de menos pi, seno de 0. Siempre me va a devolver otro número, no importa el valor que tome t. En el dominio de f2, ¿son qué valores puede tomar t para que la función esté definida? Eso es t cuadrado menos 1. Nuevamente, t puede tomar cualquier valor, ya sea positivo, negativo o 0, porque no importa qué valor tome t, me va a devolver otro. Esto me va a devolver un número real. ¿Sí? Entonces, no importa qué valor tome t, esta función está definida. Y veamos la última. ¿Hay algún número, hay algún valor que no pueda tomar t? Es decir, ¿hay algún valor que si t toma dicho valor, la función ya deja de estar definida? La respuesta es sí. ¿Cuál? Pensemos. Si t es positivo, me queda 1 sobre algo positivo, está todo perfecto. Si t es negativo, 1 sobre algo negativo, hago la división, todo genial. Pero ¿qué pasa si t es 0? Un número sobre 0 no está definido. Entonces, t va a poder tomar cualquier valor en los reales, excepto, ese menos es un excepto, el 0. Entonces, si yo quiero hallar el dominio de mi función entera, va a ser el dominio de f1, R, intersección el dominio de f2, intersección el dominio de f3. Si yo quiero hacer un gráfico, para tener que hacer donde los tres colores se juntan. Dominio de f1, todos los reales. Vamos a hacer que esto vaya de menos infinito a más infinito. Dominio de f2, todos los reales nuevamente. Dominio de f3 va a ser todos los reales, excepto el 0. Todos los reales, pero en el 0 voy a tener un espacio. Ahí está. El 0 no lo toca. Voy a hacer, acá va el 0, ¿sí? Voy a hacer un circulito abierto. Entonces, la intersección entre estos tres dominios se da en todos los reales excepto el 0. ¿Por qué? Fijémonos dónde están pintadas las tres cosas. De menos infinito al 0 está todo pintado. Esto lo puedo escribir así. De menos infinito al 0 es dominio de las tres funciones. Y del 0 al más infinito también. Pero en el 0 una no está definida. Entonces el dominio de la función completa no está definida en el 0. Vamos con un último ejemplo. Parece feo, pero no lo es. Lo mismo, hallar el dominio y encima calcular g de menos 1. Entonces, vamos a calcular, esto va a ser f1 de t, esto va a ser f2 de t y esto va a ser f3 de t. Entonces, f1 de t, ¿cuál es el dominio? Bueno, a ver, ¿qué valores podría tomar t para que la función esté definida? ¿O qué valores no puede tomar t? Porque si los toma, ya no está definida la función. Bueno, pensemos. A ver, voy a hacer unos ejemplitos mini acá al costado. Si la t es positiva, ejemplo 2, esto me queda e a la menos 3 por 2, que es e a la menos 6. Recordemos, exponente negativo hace que esto me quede 1 sobre e a la 6. Y esto está definido, no hay problema. Si la t es negativa, me queda menos 3 por menos 2, que es e a la 6. Este es un número entre los reales. Ambos son números entre los reales. Y si la t vale 0, menos 3 por 0, algo por 0 es 0, un número a la 0 es 1, que también está en los reales. Entonces, esto lo puedo hacer así, probando algunos valores y asumiendo que va a valer para todos. En realidad la forma correcta sería graficando también, o ya conociendo de antemano, por lo que vimos en análisis 1, por lo que vieron en análisis 1, sabiendo que esta función es continua para todo valor de t. Entonces el dominio de la función es todos los reales. Puedo hacer un análisis de la función si quiero. ¿Qué pasa con el dominio de f2? ¿Qué valores puede tomar t?
Misma lógica de antes, pensemos, pero lógica de antes del ejercicio que hicimos antes. La raíz de algo, lo de adentro, sí o sí, siempre tiene que ser mayor o igual a cero, siempre. Entonces, ¿esto cuándo pasa? Cuando 4, en este caso, es mayor o igual a t cuadrado. Y ahora algo que la gente suele olvidar, que es muy confuso, es que si a mí se me ocurre, entre comillas, pasar la raíz para el otro lado, no me tengo que olvidar de ponerle módulo a t. ¿Por qué? Porque si esto fuese un igual, ¿qué valores de t al cuadrado me dan 4? Bueno, t puede ser 2 o menos 2. Pero acá con el mayor o igual, con el 2 mayor o igual a módulo de t, es complicado porque se convierte en una inecuación. Y de vuelta, volver a análisis 1. Esta inecuación se me puede partir en dos casos, donde t sea efectivamente menor a 2, pero además, si el módulo de t es menor o igual a 2, t tiene que ser menor o igual a 2 y menos 2 tiene que ser menor o igual a t, o t mayor o igual a menos 2. ¿Y por qué hago esta aclaración? Hagamos el gráfico. Esta ecuación, ¿sí? La de 4 menos t cuadrado mayor o igual a 0, solo se va a cumplir cuando valgan estas dos afirmaciones que dijimos al final. Cuando t sea menor o igual a 2, 2 del t para allá, y cuando t sea mayor o igual a menos 2, o sea, para allá. Entonces, ¿dónde se va a cumplir? Acá, en este tramo. Es decir, el dominio va a ser de menos 2 al 2. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué digo esto? ¿O por qué sé que cumple? Tomemos valores. A ver, si t vale 0, por ejemplo, un número de acá, si t vale 0, 4 menos 0 al cuadrado es mayor o igual a 0. Si t vale fuera de este intervalo, ya sea a la derecha o a la izquierda, pensemos a la derecha 3, 4 menos 3 al cuadrado no es mayor o igual a 0, me queda menos 5. Y lo mismo si tomo números para la izquierda del menos 2, ejemplo menos 3. 4 menos menos 3 al cuadrado también es menor o igual a 0, entonces no se cumple. Los únicos valores en los que se cumple que 4 menos t cuadrado es mayor o igual a 0 es cuando t toma valores del menos 2 al 2. Y por último, tenemos el dominio del componente 3. Y acá, de vuelta a análisis 1. ¿Cuándo esta función? ¿En qué valores está definida esta función? Bueno, logaritmo natural de algo, de cualquier cosa, está definida siempre y cuando lo de adentro sea mayor a 0. No puedo hacer logaritmo natural de un número negativo y no puedo hacer logaritmo natural del 0. Por eso sí o sí tiene que ser mayor a 0. Entonces, t más 1 tiene que ser mayor a 0. O sea, t mayor a menos 1. Es decir, que el dominio son todos los reales, los puedo escribir de dos maneras. Que el dominio sean todos los reales mayores a menos 1 o si es más grande que el menos 1 va a ser del menos 1 a más infinito. Ahí está. Por último, ¿no terminó acá el ejercicio? ¿Cuál es el dominio de mi función original? Porque averigüé el dominio de las componentes. El dominio de mi función original es la intersección de los tres dominios de las componentes. Vamos a hacer un gráfico. Más infinito, menos infinito. Y para la intersección me tengo que fijar dónde se cruzan. Es decir, si el dominio de F1 es los reales, está todo pintado. Hermoso. Ahora, si el dominio de F2 es de menos 2 a 2, significa que en menos 2 a 2 voy a tener pintado. Y si el dominio de F3 es de menos 1 a más infinito, significa, vamos a poner con otro color, que voy a tener pintado desde el menos 1, casi que ni se nota, voy a cambiar otro color, menos 1 al más infinito. Pregunta, ¿dónde es la intersección? ¿Dónde se cruzan los tres colores? Acá. Ahí se cruzan los tres colores. Del menos 1,
sin incluir porque el dominio de F3 no lo incluye, al 2, incluido porque el dominio del F2 lo incluye. Espero que les haya servido la clase de hoy.